Ya lo decía el director, que efectivamente la observación ya en los clásicos se fijaron en que ciertas formas de trabajar producían unos beneficios, ¿no? Lo hablaba en cuanto a la diabetes, a cómo observaban. Y nosotros, que llevamos pues un tiempo en el Centro de Salud de Valga, un pequeñito pueblo de la provincia de Pontevedra que pertenece al área sanitaria de Santiago, vimos que teníamos un porcentaje demasiado elevado de diabéticos diagnosticados, teniendo en cuenta que 1 de cada 2 está sin diagnosticar. Entonces, es verdad que la pandemia del COVID nos ha enfocado a todos de otra manera, pero la pandemia de la diabetes y de las comorbilidades que vienen asociadas, entre ellas la obesidad, nos hizo un poco reflexionar y ver si podíamos hacer algo dada nuestra formación comunitaria, ¿no? Y ese fue un poco el motivo de iniciar pues, bueno, una experiencia muy sencilla, muy modesta, que os vamos a presentar. En la educación para la salud, la evidencia y en la educación sanitaria que hacemos en las consultas de atención primaria son unas consultas en las cuales hacemos una intervención muy individual, pero esa intervención individual está enmarcada en una serie de círculos, como os pongo ahí, en el cual pues, la actividad política, industrial, en cuanto a la composición de los distintos alimentos y de distintos procesos manufacturados, o el contenido de sal que tiene el pan, por ejemplo, cómo influye en la salud. Es decir, el individuo está incluido e inmerso en una comunidad en la cual intervenir de esa manera reduce costes, no solo reduce costes, sino que hace más eficiente la labor del propio servicio sanitario, favorece el intercambio de experiencias y, en conclusión, mejora los resultados en salud. Los factores de riesgo cardiovascular son muy conocidos, pero hay 4 de ellos especialmente importantes, que son los que aparecen en la imagen de arriba, que son la hipertensión, el tabaco, la diabetes y la obesidad. El trabajo que hacemos en atención primaria no es dirigido específicamente al diabético, es dirigido a un paciente que padece diabetes y que muchas veces padece otra serie de enfermedades que son las causantes del 80% de las enfermedades no transmisibles y que son causantes de la mortalidad global en un porcentaje muy alto. De hecho, en España la principal causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares. Ese fue un poco el planteamiento inicial. Un estudio muy reciente realizado en pacientes que acuden a atención primaria, el estudio Ibericán, demostró que 1 de cada 5 pacientes estaba diagnosticado de diabetes, pero es que además había unos porcentajes muy altos de otro tipo de comorbilidades. Y se sabe que el manejo de estos factores lo puede hacer atención primaria en el sentido de que es posible controlar la toma de los fármacos, el control periódico analítico, como han comentado, la historia clínica electrónica que nos permite almacenar los datos, tener sanitarios entrenados y pacientes que tengan un empoderamiento que les permita controlar y ayudar a controlar mejor su enfermedad. Atención primaria, lo reconoce la OMS, es una de las estrategias más coste efectivas para manejar la hipertensión y la diabetes. Su accesibilidad, su universalidad permite centrarla como un elemento diferenciador, no solo dispensador de medicación. Y por lo tanto, las intervenciones en la comunidad han tenido éxitos evidentes. Simplemente voy a hacer 2 referencias bibliográficas. Es verdad que ha habido un cambio, yo creo que en enfermería también, pero el médico de familia cada vez está más y mejor formado. El hecho de aportar conocimientos no siempre supone cambios de actitud, pero evidentemente experiencias como lo ha comentado la compañera anterior de mesa son necesarias muchas veces y muchas veces toda la información, aunque venga de procesos asistenciales, se obtiene también de publicaciones con cierto prestigio que a veces, pues, según el interés de cada uno, puedan caer, ¿no?, en atención primaria. Pero sí que es verdad que esta publicación de este año, de un gran impacto a nivel mundial en el tratamiento de la diabetes, hablaba de que todos los diabéticos deberían participar en sesiones de automanejo de la diabetes, es decir, todos. No solo aportar conocimientos, sino favorecer cambios de actitud y habilidades que nosotros, si después en el debate hay ocasión, pues podemos contar casos muy concretos y muy prácticos que probablemente ocurrirán en todos los centros de salud. La ADA nos recomienda, y hago aquí un breve resumen, en que hay ciertas cuestiones fundamentales en las cuales hay que formar al paciente en torno a la nutrición, al diagnóstico, las complicaciones y los cuidados.
Va un poco al hilo de lo que comentaban en la Escola Galega de Cidadáns, que hablaron anteriormente, y lo que comentaba la compañera de Coruña, ¿no? Es decir, es importante medir los resultados en salud, centrarse en el individuo y en el grupo y hacerlo de manera individual y de manera grupal. Es verdad que estamos en la parte atlántica del país, pero la dieta mediterránea de momento pues es la que de momento ha demostrado con evidencia científica muy alta, el famoso estudio Predimed, en cuanto a la dieta más saludable. Probablemente la dieta atlántica necesitaría también un poco un avance en esos estudios, ¿no? Pero en cualquier caso, una dieta saludable es fundamental. Conseguir un peso y un control de la hemoglobina glicada, el LDL y la tensión arterial son aspectos que en las consultas de atención primaria conjunta, atención de enfermería y atención médica, nos ayudarían a retrasar complicaciones. Y hay otra guía que, aunque es del año pasado, de la Sociedad Europea de Cardiología, nos habla con un nivel de evidencia 1A, que es la máxima evidencia disponible, que el abordaje centrado en el paciente le capacita para el automanejo de la enfermedad. Es decir, esto no es que se haga porque, bueno, pues parece que funciona, sino que realmente existe una alta evidencia de que es bueno para los diabéticos y para mejorar la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, la educación diabetológica, que es un poco, y de los factores de riesgo asociados, nos deben ayudar a capacitar al paciente para su propio cuidado, para que él no solo tenga conocimiento, sino tenga habilidades de cómo manejarse y evitar complicaciones, y para que se implique en los cambios, por ejemplo, de alimentación, cambios de ejercicio físico, que son fundamentales. Y eso es un poco lo que hemos ido valorando. No hemos podido valorar la mortalidad. Tienen que entender que ha sido un grupo piloto pequeño, limitado, que va a exponer ahora Soraya, pero el plan de trabajo se realizó el año pasado. Es verdad que decía la doctora que la pandemia del COVID no les ha modificado sus planes, a nosotros sí, porque no hemos podido tener esas reuniones grupales. Lo hicimos el año pasado entre los meses de marzo y mayo, hicimos unas intervenciones que ahora explicará y después recogimos resultados que incluso hemos seguido recogiendo resultados ahora este mes pasado. Nuestra intención era repetirlo este año, pero ha sido imposible. Lo que yo espero es que sigamos recogiendo estos datos, ¿no? Los criterios de inclusión fueron pacientes diagnosticados de diabetes tipo 2, no se incluyeron diabetes gestacionales ni diabetes tipo 1, pacientes que además veíamos que tenían un mal control metabólico, por encima de 7 de hemoglobina glicada, que además tenían capacidad para un aprendizaje y además pues, bueno, tenían cierta facilidad para venir al centro de salud porque es donde se desarrollaban y además que fueran necesario pues, reforzarlos y motivarlos, ¿no? Y además que aceptaran venir. Como digo, mi compañera ahora pues, seguirá explicando cómo ha sido en concreto el trabajo. Para la captación e inclusión en el grupo de los participantes, nos pusimos en contacto telefónico con ellos, con aquellos pacientes que cumpliesen aquellos criterios de inclusión que ha explicado mi compañero, y si aceptaban, los citábamos en la consulta de enfermería. Pretendíamos conseguir un grupo con unas características homogéneas en cuanto a nivel de conocimientos, de tratamiento farmacológico y de edad. Pretendíamos un mínimo de 10 participantes y un máximo de 20 si acudían acompañados. El grupo final estuvo formado por 13 pacientes, 9 hombres y 4 mujeres, 4 acompañantes, 2 esposas, una hija y una nuera, y la edad media rondó los 66 años, siendo el más joven 58 y el más mayor 77. Una vez que aceptaban y acudían a mi consulta, la consulta de enfermería, pasábamos a la recogida de datos. Cubríamos lo que llamamos la ficha del paciente. Datos identificativos en cuanto a nombre, edad, sexo, alergias, datos antropométricos, pues el peso, la talla, el IMC, el perímetro abdominal, factores de riesgo cardiovascular. Cumplimentábamos datos metabólicos como la glicada, el LDL, triglicéridos, otros como la tensión arterial, el nivel de actividad física que realizaban, consumo de alcohol, de tabaco. Registrábamos en esa ficha los fármacos que tomaban y les pasaba el test de Moninsky-Green para valorar la adherencia al tratamiento. Registraba, revisando la historia clínica, la vacunación previa antigripal y neumocócica. Y a continuación le pasaba en la consulta el test Sugar modificado, preeducación grupal. Test Sugar que ahí podéis ver que dejamos en 10 preguntas. Preguntas pues, como qué era la diabetes, cómo conservar la insulina en uso o si las patatas contenían hidratos de carbono, proteínas, grasas, etc. Los objetivos que pretendíamos con nuestra educación grupal a nivel general era conseguir un cambio de actitudes y de comportamientos.
promover la responsabilidad en el manejo de su enfermedad, es decir, empoderar al paciente, exponer y resolver soluciones colectivas y, sobre todo, optimizar recursos. No era lo mismo atender a 13 pacientes en 1 hora que 13 en 13 horas. Y a nivel ya más específico, pues una mejora del control glucémico y otras variables. Pusimos unos objetivos de disminuir la glicada por debajo de 7, disminuir un 10% el peso inicial, siempre en función del IMC, disminuir las cifras de tensión arterial si estuviesen elevadas, perímetro abdominal y las cifras del LDL. Y así surge nuestro programa de educación grupal en diabetes mellitus en el Centro de Salud de Valga, compuesto por 5 sesiones con una duración de 1 hora. Las realizábamos los miércoles de 12 a 1, desde el 6 de marzo del 19 al 3 de abril, en la sala de sesiones clínicas del Centro de Salud de Valga. Las realizábamos mi compañero como médico de familia, José Manuel, y yo como enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria. La sesión número 1 la dedicamos a conceptos generales de la diabetes. Primero nos presentamos los educadores, aunque ya todos nos conocíamos, y los participantes también se conocían porque es un pueblo muy pequeño. Explicamos qué es la diabetes, cómo se diagnostica, los tipos de diabetes, a pesar de que los participantes eran todos tipo 2, los factores de riesgo asociados, tales como hipertensión, obesidad, sedentarismo, los objetivos de control que queríamos alcanzar, pues una glucemia basal, postprandial, LDL. Y en cuanto al autoanálisis, le explicamos la técnica correcta de punción, cuándo están financiadas las tiras reactivas y por qué unos pacientes tienen derecho a más y otros a menos, que es algo que siempre da lugar a muchos problemas en la consulta. En esa primera sesión, decir que tenían cada uno delante de ellos su ficha, la ficha que yo les había recogido, para que supiesen pues, la glicada que tenían y el objetivo que deberían de alcanzar. Era algo que visualmente les iba a impactar. En la sesión número 2 la dedicamos a alimentación, porque consideramos que era la parte fundamental del tratamiento, siempre hablándoles de una alimentación equilibrada y adaptada a sus requerimientos individuales. Usamos tanto la pirámide alimentaria como la rueda de los alimentos para explicarles los tipos de alimentos en energéticos, plásticos y reguladores, y nos centramos más en que fuesen capaces de distinguir los macronutrientes, los hidratos de carbono complejos y simples, las proteínas y los lípidos. Como muchos de ellos eran hipertensos, hicimos mención a aquellos alimentos ricos en sal y posibles alternativas, y lo mismo con los alimentos ricos en colesterol. Asimismo, le indicamos los gramos recomendados de consumo de alcohol en función del sexo. Hicimos una pequeña reseña a los edulcorantes y a aquellos alimentos especiales para diabéticos, siempre recordando la importancia de mirar las etiquetas. Volvimos a recordar el método del plato, que es el que yo utilizo en la consulta a nivel de educación individual con los diabéticos tipo 2. Brevemente hicimos una reseña a la ración de hidratos de carbono en cuanto al contaje e intercambio, porque creo que eso lo adaptamos más para los diabéticos tipo 1. Y finalmente hicimos un pequeño taller de lectura de etiquetas en las que le indicamos que trajesen etiquetas de productos del domicilio y les enseñamos cómo interpretar los colores del semáforo nutricional, cómo interpretar en función de si viene en sólido o en líquido o por unidad de consumo, y siempre fijándose en aquellas etiquetas que ponen sin azúcares o sin azúcares añadidos. La sesión número 3 la dedicamos a la farmacoterapia. Pretendíamos que con la ficha delante cada paciente identificase aquel fármaco que él tomaba. Y en caso de que fuesen antidiabéticos orales, pues que fuesen conociendo la medicación inyectable por si algún día necesitábamos hacer uso de ella. En cuanto a los antidiabéticos orales, le explicamos cuál sería la hora correcta de toma, si sería durante la comida o después, aquellos que provocaban hipoglucemias u otros efectos secundarios. Nombramos la medicación inyectable no insulínica y en cuanto a la medicación inyectable insulínica, algún paciente la usaba, eran insulinas lentas, las repasamos lo que hacemos en la consulta de enfermería, las normas de conservación en uso y fuera de la nevera, las agujas, la importancia del cambio de aguja, la técnica de administración y rotación de las zonas. Y dedicamos gran parte a la hipoglucemia, explicar cuáles son las causas, qué cifras se consideran hipoglucemia, los síntomas que le pueden producir, cómo resolverlas, tanto si el paciente estaba consciente como con la regla de 15, como si estaba inconsciente, haciendo uso del glucagón, ya que había acompañantes en la educación. La número 4 la dedicamos al ejercicio físico y a las complicaciones crónicas. En cuanto al ejercicio físico, hicimos hincapié en los beneficios que aporta en cuanto a disminución de peso, de cifras de tensión arterial y la importancia de que esté adaptado a cada paciente en cuanto a tipo, tiempo y frecuencia e intensidad. Las complicaciones crónicas las intentamos explicar relacionándolas y justificándolas con aquellas técnicas que hacemos en la consulta, en el día a día, pues la arteriopatía periférica explicando el por qué le realizamos un ITB, por ejemplo, en la consulta, la retinopatía, el porqué, la importancia de la revisión oftalmológica, y nos centramos más en el pie diabético, en los autocuidados diarios de prevención en cuanto a inspección diaria, higiene y calzado.
La sesión número 5 decidimos hacer un resumen de todas las sesiones previas y le volvimos a pasar el test Sugar para después, posteriormente, valorar los conocimientos alcanzados. Entregamos por escrito a cada paciente una carpeta que contenía material, los objetivos de control, qué hacer ante una hipoglucemia, el método del plato, las claves de la información nutricional de las etiquetas de los alimentos y recomendaciones sobre ejercicio físico y sobre el cuidado de los pies en las personas con diabetes. Asimismo, les nombramos algunos recursos, páginas web, app, nombramos la Escuela Galega de Saúde para Cidadáns para que tuviesen en cuenta. Y hoy nos encontramos aquí para analizar los resultados de nuestra intervención. En cuanto a la asistencia a las sesiones, el 100% de los pacientes acudió a las 4 primeras. En la última faltaron 3. Uno tenía una cita en el hospital y me pidió si podría recuperar esta 5ª sesión a nivel individual en la consulta de enfermería, y así lo hicimos. Otra no pudo vir por falta de medio de transporte y otro alegó que tenía un viaje programado. En cuanto al aprendizaje, según el test Sugar modificado, si veis, marcando el 5 como el aprobado, inicialmente había una persona que no llegaba a la nota de corte, pero tras nuestra intervención todos los pacientes o mantuvieron los conocimientos como mínimo o los aumentaron. Faltarían los de los 2 pacientes que no acudieron a la última sesión. En cuanto a la evolución de la glicada tras la intervención, podemos decir que la práctica totalidad de los pacientes la mejoró. Sobre todo, si veis, los 3 primeros, que estaban en 11 y pico, disminuyeron hasta cifras incluso de 5 y pico. Hay que decir que estos 3 pacientes eran los más jóvenes, los de 58 años. La línea punteada corresponde a cifras que se recogieron ahora tras el confinamiento. Y hay pacientes que han empeorado, con lo cual deduzco que faltan esos refuerzos de estar nosotros encima. Hay un paciente, el que dijo que tenía un viaje programado, posteriormente acudió a mi consulta para decir que en realidad que me había mentido, es que no quería seguir en el grupo, porque veía que todo lo que decíamos él ya lo sabía, que no necesitaba ni educación grupal ni individual, que solo iba a hacerse una analítica cada 6 meses. Y la hizo. Como veis, pasó de una glicada que era de creo que 8,4 hasta que abandonó el grupo de 10. Ese fue el que empeoró. El resto mejoraron todos. En cuanto a la evolución del LDL, conseguimos disminuir las cifras en todos los pacientes excepto en 5. Y nuevamente la persona que abandonó el grupo empeoró. En cuanto a la evolución del IMC, no son tan claras los beneficios. A ver, sí que se consiguieron. Por ejemplo, el paciente número 1 mejoró mucho, pero aún así continuaron todos en cifras que corresponden con sobrepeso u obesidad. El único que lo aumentó lo relacionamos que, gracias a nuestra intervención grupal, abandonó el hábito tabáquico y aumentó de peso. La evolución de la tensión arterial de las cifras es similar al IMC. No se consiguen tan grandes objetivos como con la glicada y el LDL, pero aún así mejoraron. Y este es el ejemplo del paciente número 1, que era el que tenía la glicada más elevada. Aclarar que durante esos 6 meses no hicimos ningún cambio en el tratamiento farmacológico, todos fueron sobre los estilos de vida. Y para mí este es el paciente modelo. Un paciente de 58 años que acudió a la sesión acompañado de su esposa, porque refirió que era ella la que cocinaba en casa. Una glicada inicial de 12,7 consiguió llegar a 5,5. El colesterol total lo redujo de 199 a 137. El LDL también a 83. Aumentó el HDL a 41. Los triglicéridos los redujo notablemente de 212 a 63. El peso partió de un peso de 111 kilos. Si recortamos, nos marcábamos un objetivo de disminuir el 10%, es decir, serían 11 kilos. Perdió 14, se quedó en 97. Aún así, evidentemente, disminuyó el IMC, pero sigue estando en cifras de obesidad. Y podemos decir que este paciente acudió la semana pasada a consulta de enfermería y se sigue manteniendo, que eso es algo muy importante. Para complementar la educación grupal que hicimos, por el Día de la Nutrición, el 28 de mayo, hicimos una caminata saludable. Le propuse a los participantes de la anterior actividad si querían participar y aumenté hasta 30. Los mandaba venir a la consulta a las 9 de la mañana, desayunados. Teníamos un papel para registrar la glucemia pre-ejercicio, se la anotábamos. Salimos 1 hora a caminar, salí una ruta que ya tenía previamente planificada. Y a la hora volvíamos y le volvía a mirar la glucemia y se la anotaba de lado. Hubo pacientes que bajaron hasta 100 miligramos de cilitro la glucemia caminando 1 hora. Fue algo para ellos visual y que dijeron que efectivamente el ejercicio físico reportaba grandes beneficios. El problema,
que siguen pidiéndola, pero quieren que vaya yo con ellos, y habría que convencerlos para que ahora saliesen todos ellos sin necesidad de un sanitario de lado. Concluimos con que la intervención educativa grupal en diabetes tipo 2 aporta beneficios sobre el control de los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo sobre la glicada y el LDL, y en el nivel de conocimientos, y favorece un cambio de vida hacia un estilo de vida más saludable. Terminar con 2 frases, como son que la persona con diabetes que más sabe vive más tiempo, y la educación en el automanejo de la diabetes no es parte del tratamiento, es el tratamiento. Muchas gracias.